Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ya sabemos que el día de hoy, en apenas unas horas, el presidente o el expresidente Castillo se convirtió en dictador mediante un decreto que disolvía inconstitucionalmente el Congreso. Seguidamente, vimos escenas en las que el intento de cerrar inconstitucionalmente el Congreso se desplomaba ladrillo por ladrillo, los ministros renunciaban, tomaban distancia del autogolpe y por otro lado, las instituciones republicanas, llámese el Congreso, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, tomaban distancia y condenaban el intento de golpe de Estado del presidente. Pero lo más significativo en cuanto a los hechos es que el presidente decreta un cierre inconstitucional del Congreso y minutos después ni un solo efectivo militar o policial sale de sus cuarteles o parece acompañarlo en la aventura. En ese momento todos comprendimos que el presidente Castillo se había suicidado políticamente. Hoy existe una nueva jefe de Estado investida por la sucesión constitucional y la pregunta que nos hacemos es, luego de este burdo, vulgar, no sé cómo llamarlo, intento de golpe de Estado, hemos encontrado el camino, la ruta para reconstruir la gobernabilidad del país. El Perú volverá a ser esa esperanza, ese milagro económico que sorprendía al mundo, ese lugar donde había viabilidad, predictibilidad, en fin. Queremos reflexionar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado a Alfredo Barnechea, ex candidato presidencial y reconocido líder de Acción Popular, a quien lo hemos convocado para analizar la situación. Buenas tardes, señor Barnechea, gracias por la conversación. Muchas gracias, Víctor Andrés, encantado de conversar contigo. Bueno, mi primera pregunta es, si tuviéramos que describir, más o menos fueron exactamente, no he tomado el tiempo, pero deben haber sido 3 horas. Probablemente fue el golpe, uno de los golpes de Estado más breves de América Latina, no sé si en la historia del Perú, pero si tuviéramos que describir esta opereta de golpe de Estado, ¿cómo lo calificaría usted, señor Barnechea? ¿Cómo la evaluaría? ¿Cómo sucedió esto? Bueno, a mí me sorprendió la decisión del señor Castillo, pero digamos, con todos los antecedentes de incompetencia que mostró en su gobierno, porque fue un régimen, una presidencia completamente anómala, no solamente en el Perú, sino en América Latina, ¿no? Era una mezcla de radicalismo ideológico en la teoría, alguien vinculado a Sendero Luminoso originalmente, ineptitud completa y robo, corrupción. Pero no hizo nada, era una ineptitud completa y lo más inepto que ha hecho fue este intento de golpe de Estado. Es un sainete. No tenía ninguna fuerza detrás, no tenía ni sus propios aliados y termina escapándose. Cuando se producía la votación, la familia va escapando de Palacio y termina de preso en la prefectura. Me es muy difícil describirlo, pero yo no creo que en la historia del Perú haya habido un fenómeno tan parecido de sainete, ¿no? La historia del Perú está llena de golpes, algunos trágicos, otros menos, algunos grotescos, pero digamos, igual a esto yo no he visto absolutamente nada, ¿no? Y quizá el señor Castillo, el ciudadano Castillo, ahora preso, o su entorno más cercano, olvidó una ley de todos los golpes de Estado que se han producido en el siglo XX desde el Ejecutivo contra el Congreso. Yo recuerdo, yo tengo que mencionar el golpe Sánchez Cerro, el autogolpe Fujimori, el autogolpe de Vizcarra, tuvieron una característica fundamental, el apoyo popular, y esta vez no había apoyo popular, ¿no es cierto? Finalmente el apoyo popular ha sido y era lo determinante en el éxito de estas aventuras golpistas. Esto
digamos, fue olvidado, fue ignorado por el equipo, por el propio Castillo, ¿no es verdad? Yo diría que hay un gran libro de Curcio Malaparte, ¿no? Que es un libro clásico sobre el golpe de Estado. Pero la condición esencial del golpe de Estado es la fuerza. Este yo no tenía nadie de atrás, no tenía ni siquiera un guardia civil para acompañarlo. Entonces es el golpe más absurdo. Es un final de opereta para un régimen que también fue un régimen inepto y vergonzoso para el Perú, ¿no? A mí me es muy difícil entender hasta ahora cómo un señor como Castillo, con la impreparación que tenía, llegó a la presidencia, ¿no? Todos los que lo apoyaron ahora tendrían que estar reflexionando sobre eso, porque además fue un régimen nacido de unas elecciones poco limpias. Mucha gente lo apoyó porque el Perú estaba polarizado entre el fujimorismo y el antifujimorismo, que es una de las cosas que hay que terminar en el Perú, esta polarización indebida. Hay una frase del Eclesiastés que dice: hay que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Tenemos que enterrar los muertos del pasado, la polarización del pasado, para construir un país nuevo. Estamos en una situación completamente inédita en el mundo, completamente inédita en América Latina, y el Perú tiene que encontrar su sitio en ese mundo. Y con ese régimen tan impreparado no llegamos a ninguna parte, ¿no? Y me Ahora, permite, señor Barnechea, para por que favor. usted continúe su idea. O sea, usted se pregunta, ¿cómo elegimos yo diría, el peor candidato de la historia republicana? No recuerdo un candidato con tan pocas posibilidades o tan pocas virtudes, el menos preparado. ¿Cómo elegimos a eso? Y la única Bueno, respuesta... perdona que te interrumpa, esto es culpa del señor Vizcarra. Sí, El señor sí, Vizcarra, que es también otra vergüenza nacional, su régimen, hizo una reforma política que destruyó un poco el precario sistema político peruano. Eso es lo que ha permitido que una serie de advenedizos lleguen a este Congreso. Por de ejemplo, acuerdo, muchos... Sí. de acuerdo, pero yo a lo que me quería referir, lo que usted dice es correcto, pero esta guerra política que viene post-Fujimori hasta la elección de Castillo es todo un periodo en que la política se convierte en guerra, en exclusión. Y bueno, finalmente el resultado fue la elección de Castillo, ¿no? No, pero es más profundo el tema, porque si tú sumabas los votos de los dos candidatos que disputaron la presidencia y los comparabas con el padrón electoral, los dos candidatos sumaban una minoría ínfima del padrón electoral del Perú. O sea, no había representatividad, no había representación en esa elección. Y es todo el sistema político peruano con provisiones de que los parlamentarios sean reelectos, por ejemplo, que ha impedido que gente con experiencia estuviese en el Congreso. Mi mismo partido es una demostración de que han llegado una serie de advenedizos corruptos que tienen que ser expulsados de Acción Popular porque son una vergüenza para Acción Popular y para los Hablando ciudadanos de del los Perú. niños, usted está hablando de los niños, de los llamados niños. Y bueno, entregados por completo a Castillo. Esos señores tienen que ser expulsados de Acción Popular porque son una vergüenza para Acción Popular y para la memoria de Fernando Belaúnde. Pero son gente que llegó porque no pudieron estar otros representados. El sistema político era un sistema que no ha permitido una representación adecuada. Pero si sumaba los votos de Keiko y de Castillo, eran una minoría en el país. Entonces, el sistema político peruano, esa reforma absurda de los grandes teóricos que reunió Vizcarra han destrozado el sistema político peruano. Una de las cosas que tenemos que hacer es una reforma muy profunda del sistema político, ¿no? Y llegó además una persona completamente impreparada. O sea, yo no creo que haya en la historia de la República del Perú. Hemos tenido muchos tipos de presidentes. En el siglo XIX hubo muchos caudillos militares que entraron y salieron.
unos más preparados que otros, pero todos los que llegaban a la presidencia tenían un cierto oficio, ¿no? Castillo ha sido una anomalía absolutamente vergonzosa para... Ahora, digamos, hemos salido de Castillo. El día de hoy ya juramentó la vicepresidenta por sucesión constitucional, ¿no? Y la pregunta que uno se hace es, ¿estaremos en condiciones de superar esta polarización que usted señala? A ver, una primera respuesta a esa pregunta es, yo he quedado, no conozco a la presidenta, parece ser una persona que no tiene, digamos, esa cohorte de ladrones de caserío, esa banda de pájaros fruteros que era el gobierno de Castillo. Y es una persona más noble, es una persona de la provincia como yo, viene de una provincia, de un departamento importante en el Perú, es el departamento de los ríos profundos, de Arguedas, ¿no? Entiendo que ella nació en Chalhuanca, esta población entre Puquio y Abancay, cerca, por tanto, del río Pachachaca, de lo que es el río el escenario de los ríos profundos, ¿no? Pero me he quedado un poco desconcertado de su discurso porque ella ha dicho que va a jurar, va a gobernar hasta el 2026, o sea, como si se hubiese cambiado. Acá hay dos opciones: o esto es simplemente un cambio de presidente, pero es el mismo régimen, o este es un gobierno de transición, que es lo que todos esperamos, un gobierno de transición democrática, y que ella tiene que entender que ella no tiene ningún mandato. Ella ha sido vicepresidenta electa en condiciones igualmente minoritarias que Castillo, en una elección bastante irregular, y que no ella llega a la presidencia con un gran mandato popular. Ella es una presidenta completamente accidental. Y en consecuencia, yo lo que estaba esperando de su discurso, y espero que así reflexione la señora Boluarte, es que ella tiene que presidir un régimen de transición. Y ese régimen de transición inevitablemente es un régimen de consenso. Y es un régimen que tiene que compartir poder todas las partes, oposición y ejecutivo, y convocar a todos en un gobierno de unidad nacional y casi yo diría de salvación nacional. Ojalá que en las próximas horas, en los próximos días, la señora Boluarte demuestre que esté en esa orientación. En su mensaje parece haber dicho algo en ese sentido. Ahora, lo que va a suceder probablemente es que si la señora Boluarte gobierna con cierto sentido común, el Perú va a sentir un alivio extremo porque lo que estaba haciendo el señor Castillo era la instauración del desgobierno y la destrucción Claro, de pero los digamos, necesitamos también tener, Víctor Andrés, claridad que estamos frente a grandes problemas no resueltos y que el Perú tiene que enfrentar, ¿no? Estamos en una situación increíble. A ver, primero era un gobierno sin iniciativas, era un gobierno sin autoridad, era un gobierno que había paralizado toda la inversión en los sectores estratégicos del Perú. Por ejemplo, el Perú es básicamente un país minero. Yo siempre he dicho que el Perú en realidad he descubierto con el tiempo que es una frase del mariscal Sucre. Dijo que el territorio del Perú era un papel arrugado. Entonces, como es un papel arrugado, la riqueza se fue para arriba. Si uno pudiese achatar el Perú sería más grande que Brasil, que tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos 1.285.261.6 kilómetros cuadrados, pero la riqueza se fue para arriba. Y en consecuencia es una riqueza básicamente mineral. Entonces es un gobierno que no incentivó las inversiones fundamentales. Estamos frente a grandes problemas no resueltos. Primero, yo diría que tenemos que hacer una reforma del sistema político. Segundo, necesitamos evidentemente una reforma de la justicia. No hay justicia en el Perú, no hay propiedad en el Perú, no hay ley en el Perú. Tres, no hemos resuelto el problema de la renta natural,
que es el problema de la minería y de la relación entre la minería, la agricultura y el agua. Tenemos que crear un ecosistema que combine minería y agricultura y que financie la minería, el desarrollo del agua. Luego tenemos que cambiar definitivamente el sistema del proceso de regionalización, que ha sido un fracaso completo y que ha sido una dilapidación de capital. Cuando tú ves la transmisión de dinero, por ejemplo, a la región de Cusco, o específicamente al distrito de Charate, para poner solamente un ejemplo de todos los ejemplos, es un ejemplo de dilapidación de capital brutal en una década que fue una década de un superboom económico. Entonces tenemos que cambiar eso y concentrar todos los recursos desde las regalías de las materias primas en un gran fondo, un fondo soberano que sirva para infraestructura y para educación. Estamos frente a grandes problemas estructurales que requieren un consenso de todos los partidos, no solamente de los partidos, porque los partidos ya no representan a la sociedad. Uno de los problemas que hay es que los partidos ya no representan a la sociedad. El Perú se ha convertido, Víctor Andrés, en una confederación de tribus. Y hay una frase de Manuel Azaña, el presidente de la República Española, que dijo: cuando desaparece el Estado, reaparece la tribu. Estamos llenos de tribus. Los microempresarios de Gamarra son una tribu, los mineros artesanales son otra tribu, el colegio médico es otra tribu, los banqueros son otra tribu, pero no hay Estado. Entonces tenemos que terminar definitivamente con esa situación para volver a tener una sociedad ordenada y un Estado que funcione. Cuando llegó la presidencia, una de las primeras entrevistas que Felipe González dio cuando llegó muy joven al gobierno en 1982, y le preguntaron cuál es su programa. Yo me impresionó mucho su respuesta. Yo estaba en el set de televisión acompañando a Felipe en esa entrevista y dijo: que España funcione. Y tú me preguntas ahora, ¿cuál es el programa para el Perú? Que el Perú funcione. Y esto requiere resolver todos estos grandes problemas que tenemos, y para eso es indispensable un consenso nacional. O sea, y eso es a lo que la señora Boluarte tiene que dirigir sus esfuerzos y entender que ella es una presidenta de transición. Algunas de las frases que ha dado parecen indicar que ella entiende eso. Otras frases no. Otras frases dice: cumpliré mi mandato hasta 2026, como si fuera la continuación del mismo régimen. Entonces yo me he quedado un poco desconcertado del discurso. Espero que ella reflexione. Y obviamente si ella cree que entiende que esto va a contar con el concurso de todos los que queremos. Ahora, poco a poco, ¿no? También, digamos, el día de hoy estamos haciendo un balance y estamos saliendo de la peor administración, probablemente la peor administración de la historia republicana. Administración es la única palabra que no puedes usar porque es lo que no había. Bueno, pues sí, efectivamente, del peor gobierno que creaba desgobierno, ¿no? Yo usaba la administración Castillo, que fomenta un desgobierno nacional sin precedentes, para que no haya esa repetición, ¿no? Pero estamos saliendo de esa situación. Ahora, la transición, evidentemente, es el acuerdo nacional, pero si yo miro el Perú con todas las cosas que usted ha señalado y miro América Latina y digamos, de alguna manera uno parece mirarse en el mismo espejo, ¿no? Porque la misma sensación de destrucción de los avances de la economía de la sociedad chilena se vive en el país del sur. Algo parecido empieza a suceder en Colombia, donde todavía no se registra la fuga de capitales que ha habido en Perú y Chile. Pero no puedes comparar a Petro con Castillo. O sea, Petro es una persona de primer nivel intelectual. Yo no soy amigo de él, yo he sido amigo de casi todos los presidentes colombianos, no soy amigo de Petro, pero tuve ocasión de compartir cuando acompañé a Mario Vargas Llosa a una feria del libro en Bogotá y él era alcalde, nos invitó a un almuerzo. Y estábamos hablando de una persona de primer nivel intelectual. Sí, pero en el caso de Castillo, Boric y Petro, digamos, no estamos evaluando sus calificaciones intelectuales, sino las cosas que propone. El señor Petro, por ejemplo, digamos,
Las proyecciones de crecimiento de Colombia son terribles para el próximo año, sobre todo por sus anuncios de la reforma tributaria y las cosas que está haciendo en la reforma tributaria. No le gusta la economía del petróleo, que es una de las principales fuentes de ingreso de Colombia. Es como si no le gustara aquí a un gobierno el cobre, ¿no es cierto? Entonces, lo que está produciendo el señor Petro, digamos, en sus efectos de gobierno, son muy parecidos a los desastres que han causado los gobiernos de izquierda en Chile y Perú. Por eso le menciono. No, pero yo no estoy tan de acuerdo en eso. Veo a Petro con menos pesimismo que tú. Y hay una diferencia importante que es fundamental, que hay una institucionalidad en Colombia mucho más sólida que en el Perú. O sea, el Poder Judicial colombiano no es el Poder Judicial peruano. El sistema educativo colombiano, producto de los 40 años del Frente Nacional, entre 1958 y 1974, crearon una dinámica, una cultura, una meritocracia que no existe en el Perú. De modo que yo creo que Colombia tiene bastantes más. Y ahora se ha producido en América Latina un cambio frente al cual yo estoy muy optimista, que es la elección de Lula. Es reemplazar a un capitán del ejército que no había hecho absolutamente nada en su vida, había sido un diputado gris durante 25 años, que quiso ser una especie de Trump latinoamericano, brasileño, que retiró a Brasil del juego mundial. Y yo creo que la llegada de Lula, yo la estoy viendo con bastante optimismo. Siempre y cuando... Lula hizo una cosa muy extraña, que la gente no ha reparado en eso. Escogió un vicepresidente, cuando escogió un vicepresidente, escogió a su ex opositor en la elección del 2006, a un hombre miembro del partido de Cardoso, del partido del PSD, del partido opositor, que fue un gran gobernador de Sao Paulo, un centro derechista, y a él lo escogió como vicepresidente. Eso ha sido para mí, fue una señal muy clara de Lula, que además llega por segunda vez a la presidencia a los 78 años. Nadie llega a los 78 años de la presidencia si no es para tratar de hacer historia. Y yo creo que esto, ¿por qué? Porque América Latina ha estado en una crisis de liderazgo completa. Boric es un mamarracho, es un dirigente estudiantil llegado a la presidencia, desaparecido en todos los partidos históricos de Chile. No solamente los partidos de la Concertación que habían gobernado la transición democrática después de Pinochet muy bien. Desapareció la vieja democracia cristiana, el viejo partido chileno, que originalmente salió del partido de la Falange, el Partido Nacional. Desapareció el Partido Socialista, desaparecieron los grandes partidos históricos de Chile, desapareció la derecha, la Renovación Nacional, la UDI, y aparecieron unos jovencitos inesperados, ¿no? Entonces, eso es muy diferente. Entonces, no hay un liderazgo en América Latina. América Latina entra en una crisis de liderazgo. Por eso creo que digamos... creo que Lula puede ordenar este panorama. Pero, digamos, lo importante sería, bueno, hay un Lula de un primer gobierno que es extraordinario, ¿no? Y hay un segundo Lula que es un gobierno de la expansión del gasto público y todas estas cosas. Pero, digamos, hay un tema con Lula que es el tema del Foro de Sao Paulo. Digamos, él de alguna manera fue un animador de este realineamiento ideológico de las izquierdas. Si digamos, se diera otro universo ideológico en el cual hubiesen ideas mucho más tolerantes para que los proyectos se desarrollen en América Latina con bien, bueno, pues estamos en un nuevo momento, ¿no? A mí lo que me preocupa es ese tufillo, esa inercia de ese viejo foro de Sao Paulo que le ha hecho mucho daño a las democracias en América Latina. Pero bueno, es una pura percepción. Vamos a esperar el 1 de enero cuando comience el gobierno. Pero como te decía, su primera señal política clara fue la elección del vicepresidente. Elegir a Alckmin de vicepresidente, a Gerardo Alckmin de vicepresidente, para mí fue una señal que me sorprendió gratamente, ¿no? Yo tuve una conversación telefónica hace como un año con el presidente Cardoso, que es un hombre a quien yo admiro mucho, amigo mío, y hablé por teléfono con él y dije, oye, ¿te estás reunido con Luis? Y me dijo, ya te voy a contar, pero esto produce un cierto consenso en Brasil.
que es muy importante porque Brasil es el primer país, es el quinto país de la Tierra en tamaño y en población, y es evidentemente el primer país de América Latina. Yo creo que esto puede comenzar a reordenar, y además Lula ha estado 536 días preso, ¿no? Entonces, yo creo que él viene a reivindicarse. Entonces, a reivindicarse creo que va a ser un gobierno moderado. Hizo muchas cosas positivas Lula, porque fue también fue una mezcla muy extraña de un régimen que promovía la inversión privada y al mismo tiempo fue un régimen de inclusión social, ¿no? Bueno, y regresando al Perú un poco para terminar, señor Alfredo Barnechea, digamos, este año es terrible para el Perú. Somos el segundo productor mundial de cobre del planeta. Los precios del cobre han estado Podríamos ser el primero. exactamente, ¿no? Digamos, si nosotros tenemos 2 o 2,5 millones de toneladas de cobre, pero hay todos los proyectos que no funcionan y que no funcionan porque no hay autoridad del Estado, porque no se ha resuelto el problema de cómo enfocar la renta natural del Perú. Pero si se hicieran todas esas inversiones, que es la cosa fundamental, porque como decía, la riqueza del Perú es básicamente una riqueza mineral, y la minería es fundamental para el Perú. La minería es fundamental para el Perú. Entonces hay que promover esas inversiones. Todas las inversiones, Tía María, Galeno, Mechiquillay, en fin. El Perú podría estar produciendo 3,5, 4 millones de no, metas. y seguramente si el Perú, por ejemplo, hubiera sacado adelante sus proyectos solo en el norte, hoy día tendríamos 1 millón de toneladas más de cobre produciendo, estaríamos creciendo quizá al 5%, y la Sin duda. pobreza no estaría en 25, sino estaría debajo Sin de... duda, ese es un tema fundamental y a eso me refería con el problema de la renta natural, que es, yo diría, el gran problema que el Perú no ha resuelto, ¿no? Y entonces tenemos que encontrar, porque hay que defender la minería. El Perú si tú le dices a un chileno, oiga, no produzca cobre, te botan de Chile, porque como dijo alguna vez, allí el cobre es el salario de Chile, la minería es el salario del Perú, la minería es lo que permite el financiamiento de toda la estructura económica del Perú. El 65% de las exportaciones del Perú son metales. Entonces este es un tema fundamental y además por otra razón. El mundo en que vivimos, Víctor Andrés, ¿cómo va a ser el mundo en que vivimos? Va a ser un mundo con 3 características: materias primas, energía, como lo estamos viendo en el tema de la guerra ruso de Ucrania, materias primas, energía y gente inteligente, o inteligencia artificial. Son los tres grandes componentes del mundo en el que tenemos que vivir. En inteligencia artificial estamos súper atrasados. Nosotros no somos Singapur, no somos Israel, no somos China con la inteligencia artificial, estamos muy atrás. Pero tenemos materias primas y tenemos energía. Podemos ser el gran polo exportador de energía eléctrica de América del Sur. Podemos no solamente, y esto es que déjame dar una idea que yo estoy desarrollando, ahora estoy hablando con la gente de un gran centro tecnológico en Barcelona, ¿cómo hacemos no solamente para producir más cobre, más plata, más oro, más uranio, más plomo, zinc? Porque Perú es un país enormemente rico. Chile no es un país minero, es un país cuprífero. Nosotros somos el país minero. Pero ¿cómo le damos un valor agregado a eso? ¿Cómo hacemos llegar más adelante en el valor añadido del cobre? ¿Cómo producimos que el cobre, que es hoy día el gran elemento para los coches eléctricos, para la fibra óptica, para todo el mundo del futuro, cómo nos metemos en la cadena de valor agregado y creamos una economía de la mezcla de materia prima con inteligencia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Pero claro, si tú tenías un presidente como el señor Castillo, eso era imposible hacer. No conozco bien la preparación de la presidenta Boluarte, pero lo importante es convocar todas las fuerzas. El Perú es un país, mira, el Perú es un país lleno de científicos que están desparramados por el mundo. La cantidad de PhD que tiene el Perú y de profesores universitarios que tienen las grandes universidades del mundo es increíble. Entonces, si nosotros pudiésemos traer esa inteligencia al Perú, realmente produciríamos una explosión económica y una revolución. Pero lo que está parando el Perú no es los recursos naturales que nos sobran, sino lo que está parando el Perú es la política.
la Exactamente. clase política tan desastrosa que tenemos. De Es decir, acuerdo. yo empecé a hacer periodismo muy joven, hice un programa de televisión que tuvo mucha importancia en una época. Yo estaba recordando el otro día a la gente que yo entrevistaba, gente de la Constituyente, por ejemplo. Era otro nivel. Te sentabas Era a otro, hablar con Luis Alberto Sánchez, imagina. con Luis Bedoya Reyes, con Ayala Torre, con Belaunde, con Manuel Ulloa. Dice, oye, a ver, y estos mamarrachos que hay hoy día en el Congreso, que hablan hasta con faltas, no solamente escriben con fallas ortográficas, sino hablan con fallas ortográficas, que no representan a nadie. Los congresistas de Acción Popular, ninguno conoció a Belaunde. Nunca lo vieron a la cara. Entonces, tenemos que cambiar la clase política. Y tenemos que, además, es muy importante. Bueno, y Castillo nos está dejando... Déjame terminar con esta idea que creo que es fundamental, porque como hay pocos tiempos siempre en las entrevistas, esta idea que para mí es una cosa central y que está conectada con el comienzo de la conversación de si este régimen va a ser solamente la continuación del régimen que ganó las elecciones del 2021 y no ha cambiado el régimen, ha cambiado solamente la cabeza, o es un régimen de transición democrática que requiere la unidad de todos los peruanos, que es lo que yo espero que sea. Pero esencialmente lo que el Perú necesita, Víctor Andrés, es un régimen de coalición. No podemos volver a una elección. Fue una de las razones por las que yo me retiré de la elección presidencial del año 21, cuando vi que iba a haber 25 candidatos a la presidencia. Una fragmentación absurda, con una representación de parlamentarios todos unos advenedizos, porque las reformas políticas habían impedido que los profesionales políticos estuviesen en el Parlamento. Pero esencialmente lo que el Perú requiere es un régimen de coalición para formar una gran mayoría nacional que permita un cambio fundamental, que coloque en el Perú en el sitio histórico que tiene que estar. El Perú es un gran país. El Perú puede ser, yo dije en mi campaña electoral de 2016, yo voy a hacer 20 años en 5. Nosotros creo que si hubiera un régimen de coalición y un gobierno y un presidente con la cabeza ordenada, en 5 años nosotros colocamos al Perú cerca del primer mundo. Nosotros tenemos todas las condiciones para ser un país de primer mundo. El Perú no es un país de tercer mundo. El Perú es uno de los 6 sitios de civilización originaria del mundo. La gente se olvida de eso. O sea, China, la India, Mesopotamia, que es Irán, Irak, y China, India, Mesopotamia, Egipto, México y Perú. Estos son los centros de civilización del planeta. Somos un país de primer mundo, pero necesitamos un régimen de coalición. Y yo creo que es fundamental. Eso exige también una reorganización profunda de los partidos. Pero en fin, eso es un poco el mundo en el que estamos, al que tenemos que enfrentarnos, y es el mundo al cual la señora Boluarte tiene que responder, ¿no? De acuerdo, señor Barnechea, le agradezco infinitamente por estas reflexiones. Y bueno, tenemos que conversar con más frecuencia. Bueno. Lo que pasa es que uno, Víctor Andrés, a mí me pasa que no te provoca hacer política cuando ves lo que ves de la política peruana. Y dices, bueno, ¿qué tengo yo que ver con ese mundo? ¿Qué tengo que ver con esos parlamentarios, por ejemplo, de mi... Nada. Yo no tengo nada que ver con... Esos parlamentarios que de repente aparecen de la nada, ignorantes, que no conocen ni la historia del Perú, ni la geografía del Perú. Entonces no provoca hacer política, eso es lo que está pasando. Pero la única salida que tenemos es que la gente que tiene condiciones para dirigir lo público haga política. No hay otra. Pero la otra cosa, y que esta es una idea quizás para terminar, es lo siguiente, Víctor Andrés. El Perú es un país muy rico de gente. Hay una enorme riqueza empresarial. Yo lo veo, por ejemplo, cuando me voy a Nazca y me reúno con mis amigos de FENAMARPE, la Federación Nacional de Mineros Artesanales de Nazca, 55,000 socios. Caramba, ahí hay una fuerza empresarial extraordinaria. Te vas a Gamarra, hay 7 federaciones, pero hay ahí una fuerza extraordinaria. Los PhD que tiene el Perú, la cantidad de gente inteligente que tiene el Perú en todos los sectores, empresarios, chicos jóvenes que están haciendo startups. O sea, el Perú es un país también con gente extraordinaria. Donde está el problema
es que eso no se exprese en el sistema político. Porque tenemos que cambiar ese sistema político. Algo va a suceder. Estamos en un momento límite y a veces las sociedades tienen un proceso de innovación espontánea o también se destruye. Yo creo que el Perú va a ir para arriba. En fin, yo soy optimista. Yo le agradezco mucho, señor Alfredo Barnechea, y seguiremos conversando más adelante. Será siempre un placer y muchas gracias por la oportunidad. Hoy día ha sido un día histórico en el Perú. Y yo deseo realmente el éxito de la señora Boluarte. No la conozco, no tengo relación con ella, pero deseo el éxito de la señora Boluarte. Ojalá entienda que ella no es una lideresa política, que nadie no tiene el mandato popular, que es una presidenta accidental y que su función es dirigir una transición democrática. De acuerdo. Incluso acortando el periodo, porque lo que se requiere son que se vayan todos. Tiene que cambiar el Parlamento, tiene que cambiar el régimen. El Perú requiere un cambio muy profundo y que este Perú emergente, este Perú popular que trabaja, que produce, que exporta, que se mueve, que quiere una política distinta, está buscando un cambio fundamental. Hay que dar paso al cambio. El Perú tiene que cambiar profundamente. Muy agradecido, señor Barnechea. Gracias a ti, Víctor Andrés. Gracias a usted. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.